estoy hablando, me voy a apagar. Buenos días. días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Días. Ya, esperemos un ratito, ¿ya? Miss, hoy día no va a haber práctica. ¿Cómo? Hoy día no va a haber práctica. Sí, sí hay práctica. A ver, ¿no he mandado la práctica? No, Miss. ¿Seguro? Miss sí la envió ayer por la tarde. Sí, le envié. Práctica Sí, 21. me envió al grupo. Práctica 21, ¿visto? ¿No lo han visto? Sí, Miss, de lenguajes. Miss, ya lo vi, disculpe, Miss. Sí, sí le envié. Algunos después de tiempo, lo estoy viendo por acá. Ya, en un par de minutos vamos a comenzar, ¿ya? Hablando con el celular. Encendida el micrófono. Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. Ya, bien chicos, vamos encendiendo las cámaras para empezar con la clase de hoy. Ya están ingresando sus compañeros. Ya, buenos días, bienvenidos. Encendemos las cámaras, chicos. Muy bien. Bien, hoy día vamos a hacer una clase que tiene que ver con lo que hicimos ayer, ¿no? Que hicimos los verboides. Estuvimos hablando sobre los infinitivos, sobre los gerundios, los participios. Hoy día vamos a ver el uso correcto, porque a veces podemos cometer algunos errores cuando usamos los infinitivos o cuando usamos los gerundios. Entonces vamos a ver ahora
los usos correctos o incorrectos que les podemos dar a estos verboides, ¿ya? Bien, primero voy a compartir la pantalla y vamos a ver sobre los usos del infinitivo, ¿ya? Bien, acá tenemos sobre los infinitivos, ¿no? Recordando un poco la clase de ayer, sabemos que los infinitivos son formas verbales no personales, ¿no? Más conocidos como verboides, y que terminan en ar, ir, ¿no? Por ejemplo, ayudar, tener, sentir. Estos son infinitivos del verbo, ¿no? Formas verbales no personales. Bien, ahora, dentro de los infinitivos, el uso correcto de los infinitivos se da en los siguientes casos, ¿no? Cuando el infinitivo funciona como sustantivo, ¿no? Está haciéndose uso correcto del infinitivo. Por ejemplo, soñar no cuesta nada, ¿sí? Aquí la palabra soñar está haciendo o cumpliendo la función de sustantivo. Entonces, los infinitivos los podemos usar también como sustantivos dentro de una oración. Ese es uno de los usos correctos de los infinitivos. Bien, cuando se trata de una orden impersonal, es decir, cuando no especifica quién da la orden, ¿no? Por ejemplo, no pasar, piso húmedo. También, de esa manera, podemos utilizar los infinitivos. Cuando va precedido de una preposición, por ejemplo, la preposición a, ¿no? Es una orden cuando yo digo niños a cenar. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo utilizar los infinitivos también acá como forma impersonal. ¿Para qué? Para poder dar una orden o una aclaración, ¿no? En el primer ejemplo tenemos no pasar, piso húmedo, ¿no? Y aquí dice no pasar, este infinitivo no tiene, esta oración no tiene un sujeto definido que realice la acción. Entonces, aquí el infinitivo está cumpliendo una función, ¿no es cierto? Igual, lo podemos utilizar de la otra forma. Niños a cenar, ¿no? Igual, tenemos el infinitivo cenar y lo estamos utilizando para dar una orden de manera impersonal, ¿no? Por ejemplo, prohibido fumar. Ahí estoy usando el infinitivo para dar una orden, ¿no? Bien. Dice, cuando forma un verboide compuesto. Por ejemplo, ¿cuándo es compuesto? Habíamos dicho que cuando va acompañado del verbo haber, ¿sí? Cuando está acompañado del verbo haber, ahí tenemos un verboide compuesto. Por ejemplo, ponemos acá las formas verbales, ¿no? Cuando se forman las perífrasis verbales de ver más el infinitivo o de ver más el infinitivo, ¿no? Por ejemplo, Miguel debe estudiar más, ¿no? Aquí estamos utilizando, ¿no? Indicando una orden o obligación. Y debe, lo estoy utilizando acompañando al infinitivo. Acá, Miguel debe de estudiar más, ¿no? Se usa para indicar una probabilidad. Estos son otros usos que les podemos dar a los infinitivos. Ahora, ¿cuáles son los usos incorrectos que les podemos dar a los infinitivos? Por ejemplo, en los siguientes casos, cuando funcionan como el verbo principal de un enunciado. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por último, recordar a todos que vuelvan mañana. Aquí tenemos un infinitivo, recordar. De esta forma,
no se puede nosotros hacer una oración, porque recordar en infinitivo no está ejecutando una acción. Lo correcto debería ser, por último, les recordamos a todos que vuelvan mañana. ¿Sí? Entonces aquí no se está haciendo uso correcto del infinitivo. No lo podemos usar como verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque es infinitivo. Bien, cuando se coloca, este es otro uso incorrecto del infinitivo, cuando se le coloca en lugar del imperativo, ¿no? Por ejemplo, salir de la oficina. No, lo correcto debe ser salgan de la oficina, ¿no es cierto? Aquí no puedo utilizarlo como orden así de esta manera. Salir de la oficina. ¿Por qué? Porque yo me estoy dirigiendo a un grupo de personas. Lo correcto es decirles, por favor, salgan de la oficina. ¿Sí? Bien, esto es en cuanto a los infinitivos. ¿Ya? El uso correcto de los infinitivos. Ahora vamos a ver los gerundios. Cuándo lo usamos correctamente y cuándo los utilizamos de manera incorrecta. ¿Sí? Vamos a ver, a recordar un poquito qué son los infinitivos. ¿Ya? A ver, acá dice que los infinitivos es una forma también, al igual que los gerundios, es una forma no verbal o no personal del verbo, al igual que los infinitivos. Esto es que carece del accidente de persona, ¿no? No indica quién realiza la acción. Ahora, los infinitivos, los gerundios pueden ser simples, ¿no? O compuestos, como habíamos visto ayer, ¿no? Por ejemplo, luchando o habiendo luchado. Son dos formas en que se puede presentar el gerundio, simple y compuesto. Vamos a ver algunos usos del gerundio, ¿no? A ver. Empleo correcto del gerundio. A ver, un gerundio, a ver, es correcto cuando el gerundio expresa una acción simultánea a la del verbo, ¿no? A la del verbo principal. Por ejemplo, Amador llegó a su casa silbando. Ahí está en simultáneo realizando la acción con el verbo llegar. Siguiente ejemplo. El joven ingresante entró en la sala saltando de alegría. También son acciones simultáneas. Ingresar y saltar. Ve a la anciana cogiendo flores. Igual, tenemos aquí dos acciones en simultáneo. Ver y coger las flores. Entonces, aquí se está haciendo uso correcto del gerundio. ¿Sí? Cuando lo empleamos simultáneamente con la acción del verbo principal de la oración. Bien, otro uso correcto del gerundio es si el gerundio expresa una acción anterior a la del verbo, ¿no? Por ejemplo, habiendo leído la novela, hizo un resumen. Aquí tenemos el gerundio, ¿no? Habiendo es una acción que antecede a la acción hizo o hacer. Entonces, correctamente nosotros el gerundio lo tenemos que utilizar como una acción anterior a la del verbo principal. Otro ejemplo, bajando las escaleras, se lastimó el tobillo. Otro ejemplo, leyendo y fumando, esperó a su amada, ¿no? Aquí tenemos leyendo y fumando, son acciones anteriores a las del verbo principal, ¿sí? Entonces, aquí también estamos usando correctamente los gerundios. Bien, ahora, ¿cuándo lo usamos de manera incorrecta? Dice acá que el gerundio jamás debe expresar una acción posterior a la del verbo. No debe ir después del verbo principal. Por ejemplo, no puedo decir envié una caja conteniendo quesos. Es incorrecto.
Lo correcto es decir, envié una caja que contiene esto, ¿sí? Aquí el gerundio no puede ir después de la acción del verbo, ¿sí? Otro ejemplo. Vieron al guardián el lunes, encontrándolo muerto al día siguiente. Es incorrecto. ¿Cuál sería lo correcto? Vieron al guardián el lunes y lo encontraron muerto al día siguiente, ¿ya? Otro ejemplo incorrecto del uso del gerundio. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, muriendo en París. Incorrecto, ¿ya? El gerundio no se puede expresar después, no, todavía no se escribe, todavía no, ¿ya? Después de la acción del verbo. ¿Cómo debo yo decir correctamente esta oración? César Vallejo nació en Santiago de Chuco y murió en París, ¿no? Porque cuando yo digo muriendo, es una acción que se está realizando continuamente en el tiempo. Entonces no puedo ponerla que está muriendo. Y nada, y necesariamente después de haber puesto el verbo principal, ¿no? No lo puedo poner después. Entonces, este es un uso incorrecto del gerundio. No puede expresar una acción posterior a la del verbo principal, pero sí anterior, como hemos visto en los ejemplos anteriores, sí puede estar antes, ¿no? A ver, vamos a ver si hay más ejemplos. Bien, otro uso incorrecto de gerundio, en este caso. Los gerundios ardiendo e hirviendo son considerados adjetivos autorizados por el uso antiguo y moderno de la lengua. Entonces, estos gerundios van a acompañar o van a afectar directamente al sustantivo que acompaña, ¿sí? Pero no a los verbos. Estos dos gerundios, ardiendo, hirviendo, siempre van a ser un adjetivo del sustantivo, no del verbo. Por ejemplo, el niño Ernesto se quemó con agua hirviendo. ¿Ven? Aquí podemos utilizar el gerundio después, pero siempre acompañando a un sustantivo. En este caso es agua. Otro caso. Iba una mulata quinchana con un cirio ardiendo. ¿Sí? Es el adjetivo correspondiente a cirio, que es el sustantivo. Ahí sí va después. ¿Ya? Bien, hasta aquí entonces va la explicación sobre el uso correcto o incorrecto tanto de los infinitivos como de los gerundios. Ya, voy a compartir ahora sí la hoja de la clase, que es lo que ustedes van a pasar a su cuaderno. Ya, aquí está la hojita. Esto de aquí están las recomendaciones para el uso del infinitivo y las recomendaciones para el uso del gerundio, ¿no? Uso correcto y uso incorrecto. Entonces, esto es lo que van a escribir, ¿ya? Ahora sí pueden escribir, chicos. Ahora sí pueden pasar la clase a su cuaderno. ¿Listo, chicos? No olviden, por favor, sus cámaras. No las apaguen.
Me avisan para subir la hoja. ¿Me puedes subir un poquito? Y ahí, Sí, Miss. yo pregunté, por eso lo subí. ¿Me puedes subir un poquito? Sí, sí.
Mi, ¿puedes subir, por favor? ¿Está bien? ¿O un poquito más? Suba un poquito más. Ya, ¿hasta dónde? Puedes subir. Mi, ¿puedes subir, por favor? Ya. A ver, lo que quieres que es lo de más arriba. Ahí termina ya. No me puede bajar. Ya, acá termina. ¿Quieren subirlo? ¿Quieren ver lo de más arriba? ¿Qué falta? Sí. A ver. Ahí.
Sí, hasta ahí se copia. Hasta ahí nomás. Ya, ok. Miss, terminé. Ya. Ya, algunos ya terminaron. Todavía veo algunos que están escribiendo, están copiando. Ya vamos a esperarles un ratito. Miss, ya terminé. Ya, muy bien. Ya terminé, Miss. Ya, listo. Miss, ¿de Terminaron, la ¿no? práctica es una hoja o dos hojas, Miss? No, una nomás. Hasta ahí. Ay, ok, Miss. Ya, entonces han terminado ya, ¿no? Miss, un rato, por favor. Ya. Ya, a ver, chicos, escriban la asistencia en el chat. Escriban la asistencia, ¿ya? Miss, lo que ya pusieron se van saliendo, Miss. No, todavía no. Todavía no. A ver, terminen de escribir la asistencia. Falta todavía. Hay 18. Faltan como 5, 6. Escriban la asistencia. El que no escribe va a aparecer ahí como falta.
Ese es el problema, pues que están las cámaras apagadas, yo no sé qué estarán haciendo. Ya, vuelven a ingresar en 5 minutos, ya, en cuanto se corte el Zoom, a las 11:05 ingresan otra vez. Ya, ahorita termina ya el Zoom. Ok, Miss. A ver, faltan 3 escribir su asistencia, 3 no han escrito.